Mi amigo recogió un peluche en la escuela sin saber que lo condenaría. Un día estaba en mi escuela de noche, era una reunión de profesores y padres de familia, creo que era para recoger notas trimestrales. Esto pasó en La Magdalena, Quito, Ecuador. Yo estaba con 3 niños más en los toboganes hasta que dentro de un túnel de esos en los toboganes para pasar de un lado al otro una voz de una niña como de 10 años decirnos síganme. Nosotros seguimos la voz y a lo lejos veíamos a una silueta blanca correr hacia uno de los salones. Nosotros la seguimos y recuerdo claramente cómo la silueta se metió en el grado séptimo C, la puerta estaba cerrada y los 3 entramos dentro para verla. Adentro no había nada, solo bancas y los casilleros. El aula tenía ventanas al lado izquierdo que daban a la calle. Nosotros logramos ver un peluche metido en los casilleros. Mi amigo José lo agarró y era un oso de felpa con una atadura roja. Nosotros se la quitamos y jugamos con el oso en los columpios hasta irnos. Luego todos se fueron y José se quedó con el peluche. La semana siguiente, el lunes, entramos luego de feriado y noté algo raro en José. Tenía una mirada perdida, estaba un poco pálido y se mostraba miedoso. En recreo le pregunté qué te pasó y me respondió esto que me heló la sangre. No sé qué pasa en mi casa. Las puertas se cierran solas. El oso se mueve de donde lo deje y hay algo más en mi casa. Yo asustado le pregunté ¿a qué te refieres con algo más? Él me volteó a ver y me dijo ayer estaba en mi cuarto haciendo la tarea y una voz igual a la niña que vimos en la escuela me llamaba a la cocina. Yo fui a la cocina y me decía la voz que vaya a la ventana. Yo fui y vi en la calle una cabra del tamaño de un adulto, parada como nosotros y con mi peluche en su mano. Dijo que pasó a eso de las 7:23 de la tarde. Yo asustado lo dejé sentado y mejor para calmarme fui a jugar fútbol. A las 2 semanas supe que José se había mudado y estaba en tratamiento con un psicólogo. Nunca supe más de él. Después de que José se mudó y comenzó su tratamiento psicológico, la vida en la escuela pareció volver a la normalidad para todos, excepto para los amigos que compartieron esa inquietante experiencia. Aunque intentaron seguir con sus vidas, el recuerdo de aquella noche nunca los dejó en paz. A veces, durante las clases, uno de ellos se sorprendía mirando hacia el salón de séptimo C, donde todo había comenzado, esperando ver algo fuera de lugar, pero siempre encontraban solo el vacío. Un día, meses después del incidente, recibieron la noticia de que el salón de séptimo C iba a ser remodelado. Al escuchar esto, un sentimiento de inquietud los invadió, especialmente a los 3 niños que habían estado esa noche. Sabían que algo no estaba bien en ese lugar y temían que la remodelación pudiera desencadenar algo más siniestro. La semana siguiente, un lunes lluvioso, la escuela organizó una excursión para los estudiantes, y la mayoría del personal y los alumnos estuvieron fuera todo el día. Sin embargo, uno de los amigos, Mateo, se quedó en la escuela debido a una leve enfermedad. Mientras recorría los pasillos vacíos, decidió acercarse al salón de séptimo C, llevado por una curiosidad que no podía controlar. Al llegar, se encontró con que la puerta del aula estaba entreabierta, a pesar de que se suponía que nadie debía estar allí. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta y entró. El aula estaba desordenada, con bancas apiladas en las esquinas y casilleros vacíos. Mateo miró hacia los casilleros, recordando cómo habían encontrado el peluche allí meses antes. De repente, un ruido sordo provino de uno de los casilleros al final de la fila. Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se acercó lentamente. El casillero estaba cerrado, pero no con llave. Dudó por un momento, pero finalmente, con una mano temblorosa, lo abrió. Allí, en el fondo, estaba el peluche. El mismo oso de felpa que José había tomado. Estaba sucio, con su atadura roja enredada alrededor de su cuello, pero lo que más llamó la atención de Mateo fue que el peluche parecía estar mirando directamente hacia él, con ojos que ahora parecían vacíos y sombríos. Mateo se congeló al sentir un aire frío llenar el aula. Una sensación de ser observado lo envolvió, y, de repente, escuchó una risita infantil que resonaba en el aula vacía. La misma voz que habían escuchado aquella noche en el túnel. Sin pensarlo 2 veces, Mateo cerró el casillero de golpe y salió corriendo del aula, sin mirar atrás. Al día siguiente, evitó mencionar lo sucedido a sus amigos, pero no pudo evitar que algo en su actitud cambiara. Ahora, él también tenía esa mirada perdida que alguna vez había visto en José. El tiempo pasó, y el aula de séptimo C fue finalmente remodelada. Los rumores sobre lo que había pasado allí desaparecieron, como muchas historias de miedo lo hacen con el tiempo. Pero los niños que vivieron esa experiencia sabían que algo seguía en ese lugar, algo que no podía ser remodelado ni olvidado tan fácilmente. Mateo nunca volvió a ser el mismo después de aquel día, y como José,
se alejó de sus amigos y de la escuela. Nadie más habló del peluche ni de la niña, pero los que estuvieron allí sabían que la historia aún no había terminado. A veces, en las noches más silenciosas, algunos dicen haber escuchado una risita en los pasillos vacíos de la escuela, y otros afirman haber visto una figura pequeña y blanca desaparecer entre las sombras. Y en las leyendas que los niños se contaban entre ellos, el aula de séptimo C se convirtió en un lugar del que todos se mantenían alejados, especialmente después de que oscurecía. Porque, como ellos sabían, hay cosas que es mejor no seguir, y secretos que es mejor dejar enterrados, incluso si se esconden dentro de un simple peluche abandonado en un casillero.